Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, como siempre lo han visto ustedes, de lunes a viernes, tenemos hechos de coyuntura con su justo análisis. Vamos a comenzar con titulares, como siempre, aquí desplegados para ustedes. Es Noticia Venezuela. La justicia británica anuló el fallo que otorgaba al diputado Juan Guaidó el acceso al oro venezolano. Se trata de un fuerte revés a la estrategia del opositor que ha pretendido apoderarse, y en esta ocasión, solo de esta ocasión hablamos, de $1.000 millones en oro de Venezuela almacenados en bóvedas del Banco de Inglaterra. Analizamos el contenido del fallo judicial. Es noticia Estados Unidos. Tal como lo anunció a través de redes sociales, Donald Trump salió del hospital y regresa a la Casa Blanca. Sin embargo, su médico dijo que la salud del jefe de Estado puede aún estar en riesgo. Mientras que más funcionarios de la Casa Blanca dan positivo por coronavirus. De fondo están las encuestas que duplican la distancia de Biden sobre el presidente. La confusión es parte de la estrategia republicana. Nos preguntamos de cuánto le servirá. Vamos a revisarlo. Y en noticia Chile, la ONU pide al gobierno rendición de cuentas por el carabinero que arrojó a un menor al río Mapocho el pasado viernes. Mientras desde el Congreso los políticos, responsables y militares son increpados. Aunque el uniformado está detenido, acusado de homicidio frustrado, queda la pregunta: ¿quién dio la orden de actuar con tal nivel de represión? Hechos que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el Banco Central de Venezuela gana la demanda de un tribunal de apelaciones de Reino Unido sobre el acceso a las reservas de oro de la nación suramericana que habían sido concedidas por un alto tribunal inglés a Juan Guaidó, al diputado opositor autoproclamado presidente de este país. Poco claro y prematuro fueron los términos que usó el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido para referirse al fallo del 2 de julio que concedía la administración del oro venezolano depositado en arcas inglesas a Juan Guaidó, ante lo cual el Banco Central de Venezuela había introducido una demanda de apelación. El Tribunal de Apelaciones, al analizar el mismo principio de una sola voz de la justicia monárquica británica, con que se había dado la potestad de las 31 toneladas de oro venezolano en suelo inglés a Juan Guaidó, resaltó la incoherencia del régimen inglés al mantener relaciones diplomáticas aún con el gobierno de Maduro. Según el fallo, no se pueden mantener relaciones comerciales con la administración de Nicolás Maduro, tildado por la justicia anglosajona como presidente de facto, y al mismo tiempo entregar las reservas venezolanas a Juan Guaidó como presidente en derecho. Mientras tanto, el canciller venezolano Jorge Arriaza declaró en el foro virtual Déjenos Respirar sobre las sanciones contra Venezuela. Ese oro de que está en un litigio en el Reino Unido, nosotros lo pedimos este año. Incluso hasta fuimos, ¿cómo decirlo?, flexibles, para no decir otra palabra. Le dijimos, no nos lo entreguen a nosotros, pero dénselo al proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y ya veremos cómo con el PNUD Venezuela se pone de acuerdo en qué importar para enfrentar el coronavirus. Ante la contradicción de las relaciones diplomáticas y comerciales del Reino Unido, la justicia del Estado británico le exige a su propio gobierno aclarar si reconocerá al Banco Central de Venezuela, regido por la administración de Nicolás Maduro, o si se reconocerá a Juan Guaidó como presidente a pesar de no tener jurisdicción sobre la institucionalidad territorial del Estado venezolano. El litigio por el oro venezolano en el banco inglés sigue en proceso jurídico mientras Inglaterra lo mantiene represado, y aunque se anula por ahora su autorización a Juan Guaidó para manejarlo, también sigue sin permitir al gobierno constitucional de Nicolás Maduro utilizarlo en plena crisis económica y pandemia.
Más información a esta hora con nuestra corresponsal Madeleine García. Madeleine, muy buenas noches. De eso precisamente hablamos. Vemos, por ejemplo, cómo se emite un comunicado rápidamente del Banco Central de Venezuela, que fue la entidad por parte del Estado, de la institución venezolana, que hace la demanda y que avanza en ese proceso judicial en Reino Unido. Así es, Tatiana. Recientemente el Banco Central de Venezuela emitió un comunicado saludando esta decisión de la Corte de Apelaciones y consultamos a abogados constitucionalistas sobre este fallo y nos comentaba en el ámbito internacional y sobre todo en la lectura política, porque es un fallo jurídico-político que pareciera que es una papa caliente, como se dice acá en Venezuela. Es decir, no saben qué hacer con el tema de Juan Guaidó, no saben qué hacer frente a las incoherencias, esto nos comentaba esta abogada constitucionalista, de lo que se explicaba anteriormente en el informe. Es decir, reconocen y tienen relaciones diplomáticas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay allí una diplomática, la embajadora Rocío Maneiro. Acá también está el embajador del Reino Unido en Venezuela. No reconocen ellos, no le han dado cartas credenciales a la supuesta embajadora de Juan Guaidó, pero hay todo un pastel en este tema. Y otro de los datos interesantes de este fallo es que dice, bueno, Venezuela tiene, o el gobierno de Venezuela tiene potestad en el Banco Central de Venezuela, todo está allí moviéndose por el gobierno constitucional, mientras que en el caso de Juan Guaidó solamente puso sus ojos en este oro y eso generó esta incongruencia y le dice el fallo al gobierno de Inglaterra que precisamente debe revisar cuál es la situación, porque en el terreno esa no es la realidad. Es decir, hay un gobierno inexistente y no se puede basar una decisión frente a esta situación virtual, si se quiere. Así que es muy claro el fallo, no hay nada que analizar. Se reconoció al presidente Nicolás Maduro, el fallo vuelve nuevamente o le pasa la pelota al Tribunal de Primera Instancia. Y en últimas es el gobierno de Inglaterra que debe emitir su opinión frente a esto que acaba de ocurrir y decidir, bueno, qué va a hacer con este tema de Juan Guaidó. Y recordemos, Tatiana, que hay que leer este contexto y este contexto precisamente es de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre llevan a que hay una cuenta regresiva para esta aventura que se lanzó Estados Unidos con sus países aliados, entre estos Reino Unido, porque va a haber una elección de la Asamblea Nacional que va a renovar el Parlamento y quedarán allí fuera del juego. Entonces, es un interesante juego de ajedrez geopolítico internacional y que tendrán que ver qué va a suceder, como decía coloquialmente esta abogada constitucionalista a quien consultamos, qué va a pasar con ese muñeco, qué van a hacer, van a seguir lanzándose la pelota, van a seguir el juego de la papa caliente, porque ya queda poco tiempo, apenas meses. Y también otro punto de honor son las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, Tatiana. Hechos que van a los lados, pero que todo en un conjunto es como hay que entenderlo. Gracias, Madeleine, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos al análisis, nos acompaña para ello William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueos del Ministerio para la Economía y Finanzas, nos acompaña también desde Caracas, en Venezuela. William, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Muchísimas gracias. Conocer primero tu interpretación acerca del fallo, los argumentos que da ese Tribunal de Apelaciones, en donde hay puntos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, plantea la confusión del propio gobierno de Reino Unido sobre la legitimidad del gobierno de Venezuela y hablan además del supuesto gobierno de Juan Guaidó. Sí, bueno, como ya lo apuntaba Madeleine en su análisis que acabamos de ver, el fallo, primero hay que decirle a la gente, ¿no? El fallo da la razón a Venezuela en tanto que Venezuela cuestiona la decisión del Tribunal de Primera Instancia y apela la decisión. Es decir, la decisión que se detiene
con esta apelación favorable a Venezuela es que no se le puede entregar el oro de la República Bolivariana de Venezuela, las 30 toneladas, equivalentes a $1.000 millones que están depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra. No obstante, no quiere decir que se está reconociendo al presidente Maduro. La sentencia no reconoce al presidente Maduro, tampoco reconoce a Guaidó, y lo que hace es pedirle, volvemos al principio, y le pide al gobierno, a la Cancillería, al gobierno del primer ministro Boris Johnson, que aclare la situación, porque no queda claro, como dice la sentencia, de forma inequívoca, quién es el que reconoce efectivamente Inglaterra, el Reino Unido, como el presidente legítimo de Venezuela y que tendría entonces derecho a manejar el oro allí. Es una decisión importante, como lo decía Madeleine, desde el punto de vista político, porque ratifica que pese al reconocimiento político, a lo que llamamos el fake reconocimiento, el falso reconocimiento de un gobierno parapeto que no existe, de un gobierno virtual, inexistente, que no gobierna territorio, que no tiene edificios, no tiene instituciones, no tiene ni papelería, ni sellos oficiales de la República. Sin embargo, por una decisión política de la Unión Europea, de España, de Inglaterra, que en ese momento pertenecía, ahora no pertenece, pero del gobierno de Boris Johnson, de Alemania, de Francia, que haciéndole el juego a las instrucciones, a las órdenes del gobierno de Donald Trump, decidieron no reconocer la elección constitucional del 20 de mayo del 2018, mediante la cual Nicolás Maduro fue electo presidente. Y al no reconocer, se creó esta ficción, avanzaron en un plan para destruir la República y montaron esta última fase del plan con el reconocimiento de Guaidó. Eso queda ahora en cuestión, al menos en los tribunales de Inglaterra, Tatiana, y tendrá repercusión, porque la batalla jurídica continúa, por supuesto, tendrá repercusión para los juicios que también lleva Venezuela en otras partes del mundo, como por ejemplo el caso de los $1.500 millones que están represados, que están bloqueados ilegalmente por el banco Novobank en Portugal. Es decir, que el hecho de que ahora se reconoce un tribunal de que no existe claridad, al menos que no existe claridad sobre quién es el presidente legítimo y por lo tanto debe hacer uso de los recursos, plantea una derrota política, sin duda alguna, a los planes de esta banda mafiosa, de esta organización criminal que dirige Juan Guaidó, que amparados en el reconocimiento de estos países, anda por el mundo saqueando y robando los activos de Venezuela. Así que creemos que es una decisión jurídica y política que nos permite seguir batallando por la recuperación de los activos de Venezuela. ¿En qué aspecto le hace aguas de alguna manera, para plantearlo así, William, toda esa estrategia golpista y justo en este momento, a puerta de las elecciones legislativas en Venezuela, a Guaidó y al equipo que alrededor del mundo junto con él han saqueado los activos y los bienes de Venezuela? Bueno, creo que el hecho político clave es que el plan Guaidó siempre tuvo fecha de vencimiento. Es decir, su fecha de vencimiento es el 5 de enero del año 2021, porque esa fecha, que es precedida por el 6 de diciembre, ¿verdad?, con las elecciones de una nueva Asamblea Nacional, deja en evidencia al mundo la ficción del montaje de este supuesto gobierno, que no existe en la realidad, repetimos. Guaidó emite, hace sus emisiones por las redes sociales desde su casa y a veces la ha hecho desde la embajada de algún país europeo, desde Francia, de otros países. Desde esos sitios emite él como supuesto presidente, se pone una bandera atrás y crea esta ficción absurda, diplomática, que viola todas las convenciones internacionales, que constituye un ridículo diplomático histórico que han cometido los países de la Unión Europea, Estados Unidos, los países del Grupo de Lima, al reconocer a una persona que no existe desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista real, en la jurisprudencia y en la realidad venezolana. Así que hace agua porque hay un hecho político que va a ser elegida una nueva Asamblea Nacional, el señor pasa a la historia y su fecha de caducidad cuestiona entonces todos estos procesos ilícitos de apropiación y de despojo de los activos de Venezuela, o se ha hecho con Citgo. Te adelanto, Tatiana, hay también una discusión, porque sabes que hay un juicio en Estados Unidos, hay una disputa entre una empresa canadiense de maletín, la empresa Crystalec, ahora entre una petrolera norteamericana que quiere aprovechar, ¿verdad?, que es socia de Trump y quiere aprovechar el aval del gobierno de Donald Trump para quedarse con Citgo, y ahora están enredados, y el juez americano que lleva, el tribunal americano que lleva este juicio, también acaba de decir que tienen que revisarse las opiniones de todas las partes, incluyendo a los abogados de la República Bolivariana de Venezuela, que son representados por la Procuraduría General de la República.
Así que... Esto que nos dice es muy estas importante, acciones, William, y esto de Citgo, ¿cuándo se conocerá un poco más acerca de esos detalles? Porque resulta muy importante también. Son procesos, No procesos solamente judiciales. activos en cuanto a infraestructura, sino también están comprometidos miles de millones de dólares del pueblo venezolano. Sí, son debates jurídicos. La República se está defendiendo en todos los espacios, aún con el bloqueo, aún con la pandemia, aún con la presión que ejerce el gobierno brutal que ejerce Donald Trump sobre los tribunales estadounidenses, sobre los gobiernos de otros países. La representación jurídica venezolana sigue llevando la defensa de los intereses, de los derechos de la República en todas las instancias donde sea posible tenerlo. Por eso te digo que hoy hay una discusión, esto ha venido de alguna manera apareciendo en la opinión pública. Recuerda, Tatiana, que hace apenas algunas semanas la vicepresidenta de la República y hoy también ministra de Finanzas reveló un audio donde este falso procurador, este operador intelectual de toda esta estafa que se llama el señor Juan Ignacio Hernández, que fue asesor de Cristalet y hoy es asesor de ConocoPhillips en su intento de apropiarse de Citgo, decía en un audio que las murallas jurídicas que él había construido están a punto de derrumbarse. Las murallas jurídicas es toda esa ficción que se le ha vendido al mundo, a los tribunales y a los gobiernos del mundo, haciéndole creer que aquí hay un gobierno legítimo que se proclamó en una plaza y que por lo tanto todos los intereses de Venezuela debían pasar a manos de esa banda, de esa organización criminal. Sí, así uno que se el derrumbe de esa... Sí, uno te escucha atentamente y además uno se pregunta cómo rehacer, cómo volver a hilar en el contexto de la diplomacia, en el contexto de las relaciones y del derecho internacional, cuando hemos visto que los supuestos ejemplos de la diplomacia mundial, en este caso Reino Unido, recuerdo también la misma situación en la entrampada en que quedó el gobierno de España por haber reconocido a un gobierno fantasma, pero también reconocer que mantenían relaciones con el gobierno legítimo del presidente Maduro. Sí, sin duda alguna es toda una situación, Tatiana, que se extiende fundamentalmente en dos escenarios, ¿no? El escenario continental con Estados Unidos y los países del Grupo de Lima, que han intentado la vía judicial en Estados Unidos y la vía política con las agresiones de la OEA, con la invocación del PIAR, un instrumento de la Guerra Fría para tratar de generar una presión militar y política sobre Venezuela. En Europa la pelea ha sido más en los tribunales, por los activos, por los recursos de Venezuela que están bloqueados en decenas de bancos americanos y estadounidenses, y eso ha creado esta situación que ha impactado severamente, como lo denunció hace unos días el presidente, ha impactado severamente las finanzas públicas, ha determinado una caída brutal de 99% del ingreso nacional en divisas en los últimos 5 años, que hizo que Venezuela perdiera, Tatiana, un promedio de 30.000 millones de dólares anuales cada año desde hace 5 años. Es decir, hay que preguntarse, como lo hacía el presidente de la República, ¿qué pasaría, no en un país pobre, sino en una economía de las del norte, de las llamadas desarrolladas, si esa economía perdiera o le despojaran 30.000 millones de dólares anuales durante 5 años? ¿Qué tipo de crisis tendría? ¿Qué tipo de problemas su sistema de salud? ¿Qué caída del salario y del poder de compra? ¿Qué nivel de inflación tendría? Así que esa ha sido la receta criminal salvaje de la guerra económica y de los ataques a través de sanciones a la economía venezolana, que se empieza a derrumbar precisamente porque el plan temporal, que era aprovechar el año 2019 o el año 2020 para producir un derrocamiento de Venezuela, ese escenario no se ha dado. Vamos a una elección de una Asamblea Nacional nueva con participación de factores de la oposición, que va a ser diversa, que va a tener legitimidad y que va a terminar de dar al traste con esta miserable operación política que se ha hecho contra Venezuela. Esta noche ha hablado la embajadora del gobierno fantasma en Reino Unido, Vanessa Newman. Ella dice que este fallo lo que hace es ir en contra del propio gobierno del presidente Maduro de Venezuela, porque presiona a la Cancillería de Reino Unido para que rompa definitivamente con el gobierno de Venezuela. ¿Qué crees con respecto a ello, después de todo lo que ha pasado? Si ahí existe algo de asidero en esto que dice esta señora. Bueno, lo primero es que a esta señora la pusieron a hacer lo que se llama en política control de daño. Es una persona que no se expresa adecuadamente en castellano y que tampoco se expresa bien en inglés. Así que es difícil entender qué quiso decir ella con esa expresión de que nosotros estamos preocupados. En Venezuela estamos muy contentos
caso, el Banco Central, que es el demandante, porque hay que entender una cosa que se me había pasado precisar, Tatiana. El Banco de Inglaterra en su normativa no es propietario de los activos, por supuesto que él custodia. Esos activos son propietarios de quien los depositó allí. Quien los depositó allí fue el Banco Central de Venezuela en representación de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene un presidente legítimo, constitucional y que está en ejercicio. Y esa es nuestra posición en el juicio. Tendrá que ser el gobierno, como dice esta señora, de Boris Johnson, hay que preguntárselo, porque esto sí es una especulación, hay que preguntarse por qué no ha roto relaciones con Venezuela, por qué no ha expulsado a la embajadora de Venezuela, que es lo que debería hacer si tiene un gobierno, ¿verdad?, al que reconoce, por qué mantiene un embajador, por qué solicita visas, por qué solicita trato consular, por qué responde a las comunicaciones del canciller Arreaza y a las comunicaciones de la embajadora Rocío Manegro, como pasa en España, como pasa en Francia, como pasa en muchos países del mundo que han reconocido por declaraciones políticas a esta organización criminal, a este fantoche, pero mantienen relaciones reales, regidas por la Convención de Viena, relaciones concretas, consulares y diplomáticas con los representantes del presidente Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, está en manos de ellos, hay que decir, no lo hicieron en un momento y por alguna razón no lo han hecho en este momento, y pareciera difícil, estoy por supuesto especulando, que esa medida se vaya a producir en los próximos meses si no se ha producido en condiciones políticas que parecían más favorables para el plan de Estados Unidos. Así que nosotros creemos que es una posición absurda, muy defensiva, muy tratando de hacer control de daño, porque sin duda alguna el golpe que han recibido desde el punto de vista jurídico y político es muy importante. Y como te decía al principio, Tatiana, tendrán que poner los otros bancos sus barbas en remojo, porque Venezuela va a una ofensiva con una ley antibloqueo que impulsa la defensa de nuestros activos, la recuperación de nuestros activos, y vamos a ir por la recuperación de todos nuestros activos en cualquier lugar del mundo que hayan sido confiscados, congelados o bloqueados por bancos, que tendrán que verse entonces ahora con la República Bolivariana de Venezuela una vez que esta ficción del gobierno fantoche sea despejada. Que se acaben esos actos de piratería. Muchísimas gracias, William. Gracias por ayudarnos a comprender lo que significa este fallo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia a Estados Unidos, tal como lo anunció a través de redes sociales, Donald Trump salió del hospital y regresa a la Casa Blanca. Sin embargo, su médico dijo que la salud del jefe de Estado puede aún estar en riesgo por la COVID-19, mientras que más funcionarios de la Casa Blanca dan positivo por este coronavirus. De fondo están las encuestas que duplican la distancia de Biden sobre el presidente. La confusión es parte de la estrategia republicana. ¿De cuánto le servirá? Hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. En San Pedro Tlaquepaque, los atachines han sido un grupo muy importante para nosotros y para toda la República. Le cantan a los dioses en un principio, le cantan también a una persona en lo particular de una familia, danzan para la familia, danzan para sus santos también, danzan para sus fiestas. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia Estados Unidos, el presidente Donald Trump sale del hospital, según él, sintiéndose mejor que nunca, tras haber sido ingresado el viernes con COVID-19. A menos de un mes de las elecciones presidenciales, su contrincante demócrata le saca gran ventaja en las encuestas y Trump contraataca desde las redes sociales. En un nuevo capítulo de intentar de minimizar el riesgo, el presidente Donald Trump anunció esta tarde que fue dado de alta del centro médico Walter Reed, sintiéndose realmente bien, inclusive mejor que hace 20 años. Llamó a los ciudadanos a no tenerle miedo a la COVID y no dejar que domine sus vidas. Según el médico de la Casa Blanca, no hay evidencias de que el virus continúe presente en él. Detalló que además del tratamiento había requerido oxígeno, pero ya está listo para volver a casa. Han pasado más de 72 horas desde su última fiebre. Los niveles de oxígeno, incluida la saturación ambulatoria y su trabajo respiratorio, son normales, aunque es posible que todavía no esté completamente fuera del peligro. El equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial 24 horas al día, 7 días a la semana. El ojo está puesto sobre la Casa Blanca como un posible foco de contagio. Para este lunes, más de una docena de personas que estuvieron en contacto con el presidente o participaron en eventos en la Casa Blanca reportaron que dieron positivo para coronavirus. Entre ellos, la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany. Inclusive el brote se habría extendido más allá del círculo íntimo de Trump, hasta algunos periodistas y diputados. En este contexto, el mandatario utilizó Twitter para arremeter contra la prensa luego que el domingo saliera del hospital a saludar a simpatizantes desde un vehículo. Se reporta que los medios de comunicación están molestos porque me subí a un vehículo para agradecer a los muchos fanáticos y simpatizantes que estuvieron parados fuera del hospital durante muchas horas e incluso días para demostrarle su respeto a su presidente. Si no lo hubiera hecho, dirían que soy grosero. Además, en busca de la reelección, el próximo 3 de noviembre, Trump envió más de una docena de tweets llamando a los estadounidenses a votar para salvar la segunda enmienda de la Carta Política, combatir a los medios corruptos de noticias falsas, por el recorte de impuestos más bajo en la historia, el ejército más fuerte en la historia, entre otras razones que considera importantes para los republicanos y los votantes más conservadores. Sin embargo, el panorama no pinta a su favor. Según la última encuesta del Wall Street Journal y NBC News, el demócrata Joe Biden encabeza la contienda con el 53% de la intención de votos frente al 39% de Trump. Los 14 puntos de ventaja, el doble de hace un mes, fueron el resultado del debate presidencial el pasado martes. Trump se enfrenta a las críticas sobre su diagnóstico y a su cuestionada gestión de la pandemia, que ha ocasionado la muerte de más de 209,000 estadounidenses y un duro golpe a la economía. Entramos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Jorge Luis Ubertalli, es periodista, analista internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Se trata de Jorge Luis Ubertalli, periodista, analista internacional. Nos acompaña desde Buenos Aires. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con ese analista internacional para conocer detalles relacionados con la Casa Blanca, con la COVID-19, con el presidente de esta nación, con las encuestas que según NBC este domingo duplicaba la ventaja de Joe Biden, del candidato demócrata, del aspirante demócrata, sobre el presidente republicano Donald Trump, que aspira precisamente a la reelección. Muy temprano, el presidente, a través del Twitter, que estaba además muy activo, incluso el fin de semana, decía: saldré del gran centro médico de Walter Reed hoy a las 18:30, tal como sucedió precisamente, tal como lo hemos visto a través de la pantalla de Telesur. Allí decía también: me siento realmente bien. Allí están precisamente las imágenes de la salida.
No le tengas miedo a la COVID-19, una frase muy cuestionada, entre otras cosas, después de que, recordemos, hay más de 200.000 personas muertas, reales, muertas por COVID-19 en Estados Unidos. Lista la comunicación con nuestro invitado, Jorge Luis Hubertali, desde Buenos Aires. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches a ustedes, a vos fundamentalmente y a todos los que están mirando Telesur. Recién se cortó la comunicación, pero ya parece que anda. Rápidamente se resuelve. Así es, Jorge, además te vemos, rápidamente se resuelven esas pequeñas dificultades técnicas. Hay una gran cantidad de información que a veces resulta confusa, lo que uno se pregunta si esto es una intencionalidad hacia la opinión pública. Una cosa dice el presidente Trump, otra cosa dicen sus asesores, otra dice su médico de cabecera. La pregunta es si esto obedece a una estrategia. Bueno, yo creo que Estados Unidos es un país que está prácticamente en crisis orgánica y esto se manifiesta en las distintas líneas que están ahí confrontando y en este tipo de cosas que son las contradicciones entre unos y otros, ¿no? Ya ocurrió en Brasil que Bolsonaro dijo que tenía coronavirus, después que se salvó del coronavirus y le agradecen a Dios y a lo que estaban tomando para salvarse. No sería nada raro que en Estados Unidos también ocurra lo mismo, porque el 26% de los votantes últimos en las elecciones de Estados Unidos fueron votantes protestantes blancos que están en contradicción con los protestantes negros y latinos y que de alguna forma esta jugada de Trump, si realmente es una jugada esto del coronavirus que no existe, primero llama a la victimización del presidente, lo que llama a la conmiseración de algunas personas en función de que lo puedan votar. Y en la otra es que puede ser obra de Dios, que en realidad el coronavirus, si uno cree en Dios y deja de lado todas las advertencias que hay, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de mucha gente y demás, se puede de alguna forma se puede salvar. Sí. Es lo que está ocurriendo ahí con Trump, diciendo Pero que crees, Jorge, eres de aquellos que cree que Donald Trump le dio un uso político a esta situación de la COVID-19 y que realmente no ha tenido el virus? Pero mira, yo no sé, no te puedo decir con seguridad, pero no sería nada raro, porque en Estados Unidos se han mentido muchísimas veces en función de las cuestiones electorales, las cuestiones políticas y las contradicciones internas del capitalismo, en este caso entre el capital viejo vinculado al complejo militar industrial, el nuevo capital financiero que trata de expandirse por todo el mundo y que plantean las aperturas. Y dentro de todo esto también están los militares. También se decía que estaban en contra de Trump en algún momento porque obviamente que no querían que se fueran los soldados de Afganistán ni de Alemania. Inclusive el propio Trump hace poco dijo que el complejo militar industrial estaba molestando, que necesitaba guerras. O sea que no se sabe bien qué está pasando ahí. Lo que sí ocurre es que tanto unos como otros están representando, los candidatos, tanto demócratas como republicanos, están representando a un país que se está hundiendo. Y que se está hundiendo el país cenit del capitalismo. O sea, el capitalismo se está hundiendo a nivel mundial. Por eso lo que está ocurriendo ahí repercute en todos los países y están ocurriendo cosas que también ahí parece ser que hay manos invisibles que manejan cosas dejando de lado los presidentes, por ejemplo, los incendios y todas estas cosas que están ocurriendo en Estados Unidos, que también están ocurriendo acá. Parece ser que hay gente que controla determinadas situaciones, que va a regionalizar países enteros, formar nuevas coaliciones en función de los intereses concretos de los propietarios de tierra, y eso también se está dando en los Estados Unidos. Hay varios escritos que están hablando de la subdivisión de California para que haya más electores, porque en Estados Unidos se sabe que los electores son 300 y pico. No es el pueblo el que elige, sino los gobernadores son los que eligen al presidente de los Estados Unidos. Entonces todo esto se está agudizando en el marco de la contradicción fundamental del capitalismo, que no tiene salida, y que obviamente con la pandemia esta, la salida no se le hace muy fácil que digamos. Sí, y en este contexto, el uso político que se le da además en términos
también de las encuestas que para los estadounidenses resultan muy importantes porque marcan los procesos electorales, son muy interesados por las encuestas. Después de ese debate que tenía más del show, ese encuentro caótico del pasado martes entre Biden y Trump, luego aparece esto de la COVID-19 del presidente y vemos ahora que la última encuesta de NBC ha duplicado la favorabilidad de Biden sobre Trump. La implicación que tiene entonces ahora esta situación cuando, por ejemplo, el presidente dice que no le tengas miedo a la COVID y que no dejes que domine tu vida, cuando hay 200.000 personas muertas por la COVID-19, claro, por el inicio negacionista del jefe de Estado. Pero si nosotros hacemos una transfiguración de lo que es la COVID para Trump, la COVID es un virus chino. Cuando estoy diciendo no tengas miedo a la COVID, estoy diciendo no tengas miedo a China. Está planteando un grado de confrontación con China a través de esta pandemia. Como él zafó de la pandemia, se supone que estuvo enfermo y ahora está zafando, no hay que tenerle miedo a China, hay que confrontar, y se confronta con China no a través de la COVID, sino a través de la guerra comercial y otro tipo de cosas. Hay que saber entender las palabras que se dicen y las transfiguraciones que se hacen para saber a qué está apostando Trump, a ese nacionalismo retrógrado que dice representar y que quieren hacer los que están en contra de Trump, los demócratas, en función de no se sabe de qué política llevar a cabo, porque en Estados Unidos hay dos partidos, pero hay una sola política de Estado. Así que habría que ver qué ocurre. Lo que sí, no me cabe duda, que podía haber una mentira con respecto al COVID y que Trump podía no estar enfermo de nada y hacer alusión a eso para lograr, como yo dije, por un lado la victimización de un presidente que puede lograr que cierta gente lo vote y también la obra de Dios que ha permitido que el presidente zafe del virus chino, como se le llama, digamos, ¿no? O sea, hay unas cosas que sería más largo de enumerar, pero creo que estas cosas tienen que ver con lo que está sucediendo ahí. ¿Me explico? Sí, te entiendo, y muy interesante esa interpretación que nos das de cómo se hila una situación que parecería con un mensaje interno hacia el pueblo estadounidense, pero lo que vemos es en un asunto del mantenimiento de la agresión retórica, en este caso del presidente Trump con respecto a China y su responsabilidad por... Dijo primero porque allí apareció el virus y luego porque dijo mentiras, ocultó información, incluso allí también responsabilizó a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en medio de todo esto hay otra situación que preocupa muchísimo dentro y fuera de Estados Unidos, a quienes preocupa su país, es que el presidente en varias oportunidades ha dicho que no reconocería resultados en caso tal de que él pierda. Sí, eso también lo manifestó Biden y dijo que posiblemente Trump no reconozca el resultado, por lo que también hay peligro de que haya de uno u otro sector una tendencia a un golpe de Estado. Yo hace rato que vengo diciendo que no sé si llegaría a noviembre en los Estados Unidos. Hace bastante tiempo, porque es un país que tiene una contradicción interna muy fuerte, que iba a lanzarse a una guerra y a la guerra no pudo lanzarse por el tema del coronavirus, y estas contradicciones ya han acentuado. Entonces no sería nada raro que tanto de la óptica de Trump como de la óptica de Biden se largue a hacer una aventura cívico-militar o algo por el estilo. No sería descartable. Lo que sí sería un desastroso, porque es un país que tiene potencial nuclear y no puede ser que viva estas situaciones porque podía escaparse alguna cosa que tienen ahí y realmente generar un conflicto mundial que terminaría con el mundo. Pero de hecho, la negación del coronavirus, la negación del cambio de clima, la negación del problema climático, eso es prolegómeno de lo que está sucediendo ahí también. Porque aparte de las conspiraciones, el clima realmente se está enrareciendo por las emisiones de combustibles fósiles al espacio, digamos, ¿no? Así que bueno, se genera una contradicción bastante fuerte y no sé qué podrá pasar de acá al 3 de noviembre. Esperemos que no pase nada en las elecciones, no por lo que pase ahí, sino como vos decías antes, por lo que puede significar todo esto, el conflicto de ahí al resto del mundo. De hecho, acá en la Argentina estamos viviendo una situación muy conflictiva con el tema del coronavirus, con los incendios y con los proyectos que tienen los grandes propietarios de tierra de acá de rupturizar la nación y generar estados fallidos en función de los intereses de ellos, digamos, ¿no? Cosa que también puede suceder en Estados Unidos.
Sin duda, todo esto, sí, son unas elecciones de las que depende una gran parte de hechos, aunque como bien nos recuerdas, la política exterior de Estados Unidos, eso no importa quién gane y quién pierda. Muchísimas gracias, Jorge, por ese análisis. Muy buenas noches. No, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Chile. La ONU pide al gobierno rendición de cuentas por el carabinero que arrojó a un menor al río Mapocho el pasado viernes en Santiago. Mientras desde el Congreso los responsables políticos y militares son increpados. Aunque el uniformado está detenido, acusado de homicidio frustrado, queda la pregunta, ¿quién dio la orden de actuar con tal nivel de represión? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Cada miércoles traemos a tu pantalla el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Nessa nova edição, estaremos conversando com Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro de Assuntos Estratégicos e ex-secretário-geral do Itamaraty no governo Lula, sobre as políticas brasileiras diante dos Estados Unidos e da China. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Miércoles, solo por Telesur. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Rendimos tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Noticia Chile, en medio de la indignación que ha ocasionado el lanzamiento de un manifestante de 16 años al río Mapocho por parte de Carabineros, el país conmemora 32 años del plebiscito que puso fin a la continuidad a la dictadura de Augusto Pinochet. Las imágenes de la agresión a un adolescente de 16 años, arrojado al río Mapocho, al centro de Santiago el pasado viernes, han marcado la agenda política en las últimas horas. El hecho propició una citación ordenada por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso al ministro del Interior, Víctor Pérez, y al general
Mario Rosas, máximo responsable de Carabineros, con la finalidad de que ambos den cuenta de los hechos a la ciudadanía. La indagación legislativa fue fruto de fuertes presiones que se prolongaron durante todo el fin de semana, especialmente por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por parlamentarios y dirigentes políticos opositores al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tras el estudio por parte de abogados y abogadas de la Unidad de Protección de Derechos y de la Jefatura Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hemos llegado a la conclusión que ayer se cometieron 2 delitos, el de homicidio frustrado y de la omisión de socorro. Nosotros como instituto nos preguntamos cuántas tragedias más como la de anoche es necesario que ocurran en Chile. El uniformado identificado como Sebastián Zamora Soto fue puesto bajo custodia por órdenes del Ministerio Público. La fiscal Ximena Sean acusó a Zamora Soto por los delitos de homicidio frustrado y de presuntamente haber entregado información falsa a la Fiscalía. El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad del Estado chileno, quienes intentan encubrir a los oficiales después de realizar acciones represivas. Por todo esto se registraron nuevas movilizaciones en todo el país. En ellas hubo denuncias por los niveles de violencia que imponen los órganos de seguridad en el control de las protestas. Ellos provocan una violencia y una impotencia en nosotros que ya no se puede más. Han violado, han torturado, han atropellado, han quitado ojos y ahora están tirando al río Mapocho. En la misma línea, exhortaron por una nueva constitución que sea capaz de superar el modelo policial de la dictadura. Estamos también protestando para cambiar una constitución que ha sido forjada en una dictadura sin participación de la gente y que ha hecho tanto daño al pueblo chileno. El entramado policial y de seguridad actual fue forjado durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien fue derrotado en un plebiscito que ponía en juego su continuidad en el poder el 5 de octubre de 1988. Esa decisión ciudadana obligó a todo el statu quo chileno a realizar una serie de aperturas aparentemente democráticas que refrescaran la decaída imagen de una de las dictaduras más sanguinarias del continente. Vamos a esta hora con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Paola, muy buenas noches. Inicialmente preguntarte por la sesión en la que estaban convocados en el Congreso el ministro de Interior y el director general de Carabineros. Preguntarte qué pasó allí. ¿Cómo estás, Tatiana? Un gusto saludarte. Pues sí, el general Rosas, que era lo que más se esperaba realmente, simplemente no llegó. La diputada Emilia Nullado anunció que va a oficiar a la Contraloría de la República para que se explique por qué el general Rosas no fue a esta audiencia, pero tampoco ha ido a todas las otras que se le han citado desde marzo de este año. Pero lo más insólito es que mientras estaba terminando esta sesión, el general Rosas entregó declaraciones a la prensa diciendo que él no iba a renunciar porque tiene un mandato presidencial. No va a la comisión, pero hace estas declaraciones a través de la prensa. Así es que probablemente va a ser difícil que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara pueda hacer esta investigación con la presencia del general Rosas, ni siquiera un enviado especial de él. Se conocieron, sí, parte de las tácticas de copamiento, por ejemplo, de la plaza. Se hizo una exposición por parte de un funcionario de Carabineros, pero que no iba en representación del general Rosas. Esto debiera continuar porque además hay que responder esta solicitud que hace Naciones Unidas respecto de justamente las responsabilidades políticas y del alto mando, sobre todo después de que ayer durante la audiencia se conociera en voz de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, cómo Carabineros habría intentado el viernes hacer una suerte de montaje policial para que este chico que cae al lecho del río Mapocho pasara como un detenido que estaba escapando y que por eso cae. De esa forma, digamos, hoy día se amplió además la investigación por obstrucción a la justicia, una investigación que tiene 120 días y con el carabinero, un joven de 22 años que lleva 10 meses en la institución, detenido en un recinto policial durante estos 120 días que dure la investigación, Tatiana. Pendiente entonces de ello porque seguramente hay mucho más por saber, por conocer de dónde salió la orden de tal nivel de represión, por ejemplo. Gracias, Paola, muy buenas noches. Buenas noches. 6:30 de
Buenas noches, Tati. Buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Alejandro Navarro, senador de la República, senador de Chile, es candidato presidencial, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Nos acompaña desde Penco. Senador, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, acá a vuestra disposición. Muchísimas gracias, senador. Primero, preguntarle acerca de las iniciativas que se adelantan en el Congreso en términos de debate, de control y de responsabilidad política. En este caso era al ministro de Interior y al director de Carabineros. Pero resulta que no es suficiente porque ni siquiera asisten. Lo que hacen por lo general es enviar a alguna persona en su representación. ¿Cómo queda entonces una situación de esas? A ver, la situación con Carabineros de Chile y particularmente con el general director Mario Rosas se torna cada día más compleja después de que la Contraloría General de la República realizara una investigación administrativa respecto al cumplimiento de los protocolos operativos de Carabineros, que llevó al Contralor Jorge Bermúdez a establecer una investigación y proceso en contra de 7 generales de Carabineros. La respuesta del general Mario Rosas fue una respuesta política. Él reunió a los 40 generales de Carabineros el día 11 de septiembre en la mañana en una clara deliberación. Carabineros de Chile no es deliberante. Ese día Carabineros deliberó sobre una acción de un órgano institucional jurisdiccional como la Contraloría General y obtuvo el apoyo del ministro del Interior antes de que termine el proceso investigativo, lo que es una anomalía e intromisión en los asuntos internos de la Contraloría General de la República. El general Mario Rosas no ha asistido hoy a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y está altamente cuestionado por la ciudadanía y por los organismos de derechos humanos, en particular por las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 2.499 querellas que arrojan en un año solo 68 imputados y solo 3 policías dados de baja para 2.499 querellas, donde se destacan el hecho más crudo, más doloroso, que es la pérdida de la vista, explosiones oculares a más de 460 hombres, mujeres, jóvenes a lo largo de las protestas sociales, más de 460 víctimas de estallidos oculares por perdigones en escopetas calibre 12, que hemos intentado que se eliminen del accionar de Carabineros, pero se insiste. Y el hecho ocurrido este viernes, un policía arroja desde una altura de 7 metros a un río a un adolescente de 16 años. Tenemos una situación compleja porque el proceso de modernización que ha emprendido el gobierno del presidente Sebastián Piñera es un proceso que se hace intrainstitucional, es decir, es una autorregulación en una institución que no solo está cuestionada en materia de derechos humanos, sino también en corrupción, debido a un fraude que establece el más millonario fraude o acción de desfalco de recursos en una institución uniformada. De hecho, claramente existían miles de carabineros que eran fantasmas, cobraban sueldo todos los meses y esto se distribuía en la alta oficialidad. Es decir, enfrentamos una situación en Carabineros de Chile que requiere urgente. Como el ministro del Interior, Víctor Pérez, ha señalado, sino como los senadores de oposición, 24 senadores, lo hemos señalado, se requiere una refundación inmediata de Carabineros de Chile. Sí, senador, ¿qué sostiene al director de Carabineros? ¿Quién lo sostiene? Después de todo esto, de hecho, el recuento que usted bien claramente nos ha entregado, recordado las cifras que diariamente entregaba el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué sostiene al director de Carabineros hoy por hoy? Mario Rosas, fue una decisión presidencial para un general que llevaba apenas un año en el ejercicio del cargo, y para lo cual, debido al orden institucional, tuvieron que salir cerca de 20 generales de Carabineros con gran experiencia y distribuidos en el alto mando de Carabineros. Esto
provocó la llegada de un oficial, en opinión de muchos parlamentarios, de un oficial sin experiencia operativa. Él es de profesión periodista, además de carabinero, general de carabinero, y mantiene una estrecha relación con el presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno. Sí, eso quiere decir que es una cuota directa del presidente Piñera y entonces pase lo que pase y haga lo que haga, allí se va a mantener. Muy grave el mensaje que se está enviando a la ciudadanía cuando el presidente Piñera, senador, dice que se está atendiendo las violaciones de derechos humanos, pero también responsabiliza a quienes se movilizan. Y lo que dice, que resulta bastante contradictorio, senador, quiero preguntarle su interpretación, es que sí se están corrigiendo las acciones en las calles para contener las movilizaciones. ¿A qué será que se refieren eso con la regulación? De hecho, lo decía el fin de semana el ministro de Interior, porque lo que vemos es pues más represión y más acciones violentas en contra de los manifestantes. A ver, hay un proceso de llamada movilización de carabineros de Chile y no tenía una dificultad, pero aquí estamos. Discúlpame. Bien. Que busca reformar Carabineros, pero se hace en base a la designación de 10 integrantes en dicha comisión, 5 de ellos designados por el presidente Sebastián Piñera y 5 expertos independientes, en los cuales no está incorporado profesionales de derechos humanos ni tampoco ciudadanía. Por tanto, este proceso de modernización ha sido cuestionado y hay consenso dentro de la oposición, del Senado, de la Cámara de Diputados, de que la reforma de Carabineros es insuficiente, se requiere una refundación de la policía que tiene básicamente una estructura militar de carácter prusiano. Ese es el origen de Carabineros de Chile, y si bien era una institución de alta aceptación ciudadana, esta sistemática violación de los derechos humanos, particularmente a partir del 18 de octubre, ha conllevado una situación que la pone en riesgo. Este año disminuyó un 71% los aspirantes a incorporarse a Carabineros de Chile. Es decir, la juventud de Chile ha renunciado a la vocación de incorporarse a Carabineros y la incorporación disminuyó en cerca de un 70%. ¿Aló? Sí, lo escucho atentamente, senador. Por tanto, está en pendiente qué tipo de comisión va a conformarse. 5 informes de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, más el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han presentado informes devastadores, al punto que, en lo personal, hace ya 9 meses hemos presentado una querella criminal en contra del presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior de ese entonces, Gonzalo Blumel, por crímenes de lesa humanidad, tratos inhumanos y violación a los derechos humanos, que lleva 9 meses sin que esta tenga tratamiento ni procedimiento judicial, lo que nos obliga a que si no hay proceso judicial que pueda llevarse adelante en contra del general director de Carabineros o en contra de su jefe directo, que es el presidente Sebastián Piñera, esto nos va a obligar a llevar este proceso criminal a la Corte Penal Internacional. Se lo hemos advertido al gobierno para que coopere con la investigación de estos 2.499 casos, que son solo los del INDH. Existen otros centenares. A propósito, senador, de esto que usted dice de la Corte Penal Internacional, algunos analistas expertos en materia de derechos humanos dicen que se debe estar muy alerta porque el gobierno está tratando precisamente de bloquear cualquier intento de investigación que inicie la fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Usted sabe algo que se esté haciendo desde el Ejecutivo en concreto para que esto proceda? A ver, nosotros hemos exigido desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado que el gobierno responda de manera oficial con un documento los informes de derechos humanos que indican una violación permanente y reiterada, ese es el concepto que han utilizado los informes, violaciones permanentes y reiteradas
a los derechos humanos, en contra de la población que se manifiesta pacíficamente, con los resultados que hemos señalado, de los más de 460 jóvenes mutilados en sus ojos, miles de heridos y un centenar también de heridos a bala. Y al no realizar respuestas a estos informes, los informes que he señalado, 5 informes, el procedimiento de aclaración de las imputaciones se detiene. Y quiero decir que el gobierno está en deuda, ya evitado y eludido el realizar una respuesta formal a las denuncias de estos 5 informes en materia de derechos humanos. Sin embargo, las querellas que han sido ejercidas por privado, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, también por el alcalde Daniel Jadwe, de Recoleta, y por quien habla, senador, están en curso, y hemos dicho, nosotros reiteramos que no va a haber impunidad. Hubo impunidad con Pinochet, hubo durante la dictadura. Estamos en democracia, nunca pensamos que los derechos humanos en Chile iban a ser violados de esta manera en democracia, pero esta vez hemos dicho que no va a haber impunidad y vamos a llegar hasta el final con estas acciones de querellas criminales. Que así sea. Gracias, senador, por estas declaraciones. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se registró en Costa Rica, muy pendientes de lo que allí sucede. Desde hace ya más de 6 días hay movilizaciones ininterrumpidas. Vamos a contarles por qué. Con estas imágenes nos vamos. Hasta mañana, sigan con nosotros.